Bien, bueno, pues retomemos entonces nuestra sesión. Antes de darle la palabra para este, escuchar brevemente eh, una presentación personal, sobre todo, pues, si son tan amables de compartir la razón por la que están estudiando este posgrado, qué es lo que les interesa de la educación, ¿no? También sería otro modo de presentar pues las inquietudes, los intereses, ¿no? Tomando en cuenta un poco también este escenario que hemos comentado, sería una sorpresa que alguno o alguna de las compañeras nos comentara que tal vez está estudiando no por eh, eh, profundizar en la cuestión de la práctica docente, sino por cuestión a lo mejor de la investigación. Bueno, eso nos permite, o a mí me permite tener todavía un panorama más claro, ¿no? Sobre las preocupaciones de ustedes, ¿no? Bueno, el día de ayer la parte administrativa de la institución me mandó la lista de asistencia, entonces si no tienen inconveniente, igual y antes de que ya pasemos al texto de Patochka, los nombro tal como aparecen en esta lista para que, bueno, compartan brevemente esta presentación que les pido, ¿no? Entonces, primero aparece la compañera Samantha, no sé si ya estés acá en la sesión. Samantha, si es así, pues te damos la palabra. Hola, buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, muy bien, muchas gracias. Ok, bueno, pues ya me había presentado con los demás compañeros, pero me vuelvo a presentar. Yo estudié la licenciatura en Derecho y estoy cursando esta maestría porque en realidad sí me interesa la parte de la docencia. En realidad siempre fue una espinita que siempre tuve y bueno, se presentó la oportunidad y creo que fue el momento de tomarla. Pero también el hecho de la investigación también se me hace muy interesante y bueno, pues también creo que se, se enlazan en conjunto ambos intereses, ¿no? Correcto, sí, muchas gracias, Samantha. Entonces, ¿ya estás dando clase? Bueno, en realidad no, pero también se me presentó un, pues un trabajo relacionado a, y pues la verdad estoy aprendiendo también ahí en lo práctico, pero pues nunca había tenido como tal alguna materia como para impartir la educación, ¿no? Ujú. Entonces, pues por eso fue la elección de la maestría, para que así pues al menos se complementen algo. Independientemente de que las clases a las que estoy apoyando son prácticamente de derecho, pues siempre es muy importante, pues yo creo que saber, ¿no? Cómo se tienen que hacer las cosas para así Claro, poder, pues, compartirlo con los demás. claro, totalmente de acuerdo. Sí, eso está muy bien, ¿no? Que para tomarse muy en serio el compromiso de ser profesor o profesora, pues se busque, ¿no? En estos espacios, eh, sobre todo si no hay la experiencia. Aparte, yo pienso que la experiencia para ejercer la docencia eh, depende mucho de la vocación para enseñar, claro, ¿no? De acercarse a estos espacios académicos que no siempre estuvieron a la mano, ¿no? O sea, muchos lo que tuvimos que hacer es, pues, empezar, digamos que desde cero, ¿no? En ese primer momento de acercarnos a un grupo de estudiantes y bueno, ir conociendo poco a poco la experiencia de dar clase. Pero bueno, ojalá, Samantha, que en el ejercicio de la enseñanza, pues encuentres, todos encontremos ese espacio también de crecimiento personal, ¿no? No solo profesional, sino que nos humanice, nos sensibilice y nos haga estar siempre como abiertos a este diálogo, incluso con las generaciones actuales que parecen ser muy difíciles, ¿no? Eh, Creo que una manera de mantener la prudencia, de ser cordiales,
Mucho de la educación tiene que ver con eso, lo veremos, iba a decir mañana, bueno, no, hasta la próxima semana con María Zambrano, que el ejercicio de enseñar es un ejercicio cordial. Zambrano hace alusión a la metáfora del corazón, ¿no? Lo que significa etimológicamente ser cordial, ¿no? Algo que se da de corazón. Entonces, sí, 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 es yo creo que una oportunidad para todos, para todas, que a través de la educación hagamos algo positivo por los demás y por nosotros mismos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Samantha. Sí, Es, sí, perdón, perdón. ¿Ibas a comentar algo más, perdón? no, nada. Ok, bueno, muchas Sí, muchas gracias. gracias. No, al contrario a ti. Ricardo, por favor, José Ricardo. Sí, hola, muy buenos días a todos. Buenos días, Ricardo. Mi nombre es Ricardo Upchan. Mire, yo sí doy clase frente a grupo, nivel bachillerato. Por cuestiones de que a lo mejor yo tengo algún tiempo que dejé de estudiar, igual me dediqué directamente a trabajar, pues yo tengo hasta la licenciatura. Ya llevo un poquito de tiempo aquí partiendo clases y pues sabemos que con todo esto que está pasando, los cambios, ha evolucionado la manera de educar y de aprender. Y entonces, uno de mis objetivos es entender y comprender un poquito más cómo podemos enseñar y comprender a los chicos, porque a veces nuestros métodos que nosotros usábamos eran los tradicionales y pues sabemos que van cambiando. Aparte, pues sabemos que de manera personal cada quien pues quiere crecer en cuestiones de tener un poquito más de un título más, ¿no? No quedarse únicamente en el nivel que tenemos. Y lógico también buscar una mejoría tanto personal, económica y más que nada también aprender muchas técnicas de enseñanza. Es por eso que yo estoy tomando esto, lo de la maestría en educación. Eso sería todo. Muchas gracias, Ricardo. Sí, claro. Eh, por supuesto, yo creo que cuando se hace este trabajo con compromiso y dedicación, pues hay una remuneración, ¿no? O sea, sí, también, y es justo que a los docentes, a las docentes, se nos pague lo justo por el servicio, ¿no? Que ofrecemos. Sabemos que las condiciones laborales cada día son más difíciles, que el salario para los docentes es muy bajo. Por eso es que buscamos más alternativas, a veces corremos hacia otras instituciones, a veces buscamos que el financiamiento lo dé algún proyecto, ¿no? Un trabajo colaborativo, qué sé yo. Entonces, bueno, ese tema también es interesante, ¿no? Hablar de el trabajo, ¿no? En un sentido muy material que llevamos a cabo nosotros. Y con todo, esa es mi impresión, tal vez algunos o algunas de ustedes lo vean de otra manera, pero mi impresión es que eh, sí, como a cualquier persona adulta que tiene que solventar gastos, nos preocupa, ¿no? Que haya una dignificación de nuestro salario, como encontrar otras fuentes de ingreso, pero creo que mucho nos motiva es- esta vocación por enseñar, ¿no? O es la que se mantiene, porque tampoco es que la experiencia del pago por los servicios siempre haya sido positiva, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos quedado con esa muy mala impresión de que a veces no hay apoyo a los docentes o a las docentes por parte de las instituciones, por parte de la sociedad en general, ¿no? Que si al menos es un profesional mal pagado, que tuviera el reconocimiento de la comunidad. Lamentablemente no es ese el escenario que hoy tenemos. Y bueno, por eso nos desenvolvemos ya no solo en la docencia, ¿no? Diversificamos. Y creo que es una manera de enfrentar lo que ahora sucede en el mundo, ¿no? Ustedes habrán visto cuántas noticias durante el periodo de la pandemia no ventilaron la situación frágil de docentes por todo el mundo y todas las actividades adicionales que han tenido o hemos tenido que implementar para pues sacar adelante un proyecto de vida, ¿no? Y aparte esto también quisiera decir finalmente para darle ya la palabra a Stephanie, eh, que bueno, esto de los grados, no sé, a veces creo que ya el mismo sistema escolarizado, burocratizado, la imposición de un régimen educativo no tan humanista, nos hace pensar que hace falta siempre ir como por más.
ahí habría que distinguir, ¿no? Que la educación es formación, pero en el sentido del que hemos hablado en la primera parte de la sesión de hoy, ¿no? La formación tiene que ver con cómo voy haciéndome cada vez más responsable de mí mismo o de mí misma, ¿no? Y eso no lo da los posgrados, ¿no? Finalmente hay conocimiento, hay, bien dice Ricardo, estrategias que se aprenden, hay como esta idea de actualizarnos, ¿no? Ver cómo se están las cosas, eso está muy bien, pero hay que acompañarlo también de esta otra parte, ¿no? Que va más en relación que a los títulos o a los grados, con por qué somos docentes, ¿no? Hay que pensar con mucho cuidado esa cuestión, creo, ¿no? Bueno, adelante, Stephanie, te escuchamos. Antes de que pasara, Sí, sí, Ricardo, sí. agregar algo más. Miren, pues yo tengo algo de tiempo en la docencia y miren, ahorita con la reforma educativa nos ponen a veces ¿cómo le puedo decir? Para querer crecer en una categoría o pasar a una clave, nos ponen ciertos parámetros de estudio. Entonces, no sé si a lo mejor hay alguno que igual esté frente a grupo o siendo docente en el modelo educativo, nos ponen, ya en este caso, que nosotros quisiéramos aspirar a una clave o subir de nivel, como le quieran llamar, ya nos piden estudios terminados. Bueno, en mi caso, yo para mi siguiente nivel o mi siguiente titular, tengo que tener una maestría con título y cédula, más aparte, ya fui evaluado, pero eso, digamos, no es suficiente. Entonces, en la actualidad, si uno quiere crecer, hay que seguirse preparando y pues yo sé que a lo mejor hay gente joven, creo que es el momento cuando ustedes, ahorita que tienen la oportunidad, que se preparen para un futuro de manera en conocimientos, no únicamente económico, de conocimientos, porque eso nunca está de más. ¿Sí? Pues ese sería mi último punto de vista. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, sí, 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 muy bien. Stephanie, por favor. Gracias, buenos días a todos. Yo estudié Buenos días. Derecho y Criminología en la Universidad Europea y precisamente hace un par de meses recibí una invitación por parte de la misma universidad para cursar pues esta maestría. Y bueno, dije, o sea, me cuestioné por qué no tomarla, o sea, todo conocimiento adquirido en mi vida pues es muy bienvenido. Entonces, ya si, por ejemplo, en un futuro, no me niego a ser docente en un futuro si es que así se me presenta, o sea, adelante. Pero ahorita como tal, pues, más que nada me estoy instruyendo pues, lo que es la verdadera educación, porque muchas veces en cuanto se nos menciona la palabra educación, pues se nos viene a la mente, ¿no? Como docente-alumno. Pero no, o sea, realmente la educación, como lo hemos venido estudiando, pues va más allá, o sea, es más a fondo. Es cuidar, es instruir, formar, realmente nutrir. Entonces, pues es bastante amplio y lo cual, pues por ello quiero seguir y continuar con ello. Además, también como lo ha mencionado Ricardo, la sociedad nos exige alguna calificación o algún documento pues, para impartir clases, para dar nuestros conocimientos, pero realmente, pues, lo que tenemos en el interior y todas nuestras aptitudes, pues, es lo que cuentan. Claro, estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo. Lo que hace verdaderamente al docente o a la docente es efectivamente, ¿no? La riqueza de su mundo interior, ¿no? Esto que en Michel Henry podríamos nosotros entender también como la subjetividad, ¿no? O sea, uno debe de tener como tal apertura eh, al enseñar, tanto dentro del espacio educativo como fuera de él, o del escenario institucional, quiero decir, como para que cada oportunidad se convierta en eh, en un ejercicio para despertar en otros ese compromiso del cuidado por la vida, ¿no? Por supuesto, no, Correcto. no solo hay que estar dentro de la clase para que un maestro o maestra tenga esa vocación, ¿no? Por ayudar a, a un despertar de la conciencia, porque cuántas, nosotros mismos, ¿no?
No es que todo el tiempo estemos atentos o atentas a lo que pasa en el mundo. De momento estamos así como que también perdidos en el horizonte. Y hasta qué bella idea la de Humberto Eco, la que los libros son nuestros primeros maestros, ¿no? Entonces, bueno, a veces, va uno a los textos, ¿no? Y a un buen texto, y pues ya como que dice uno, bueno, a lo mejor hay que cambiar esto o aquello, ¿no? Entonces, sí. También esto me da lugar para decir que la invitación a la lectura de estos autores, como dijimos al comienzo, pues es para encauzarnos, ¿no? Muy en un sentido humanista, en un sentido ético, filosófico, a la cuestión de la educación, ¿no? Entonces, ojalá que los autores vayan siendo de su interés para que conforme Claro. ustedes avancen en la maestría, pues profundicen, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Gracias. Estefan. No, al contrario, gracias a ti. Alejandra, por favor, te escuchamos. Buenos días. Bueno, por lo regular me dicen Clara, pues ahorita como me dijo Alejandra. Perdón, sí. No, no, No vi tu primer nombre, perdón, Clara. Sí, buenos días. eh, bueno, yo estudié igual la licenciatura en Derecho, pero por situaciones personales la dejé. Pero siempre me he dedicado como a la instrucción de manejo de personal o de diferentes edades. Y pues es como que sorprendente ver cómo un menor o una persona de 50, 60 años te puede enseñar algo, ¿no? Y es recíproco, enseñarle a ellos y que ellos aprendan de nosotros. Entonces siempre me ha gustado esa parte de la educación y pues sí he dado algunas clases también de cosmetología, pero pues digo, estoy aquí para pues, obviamente tener el título, ¿no? Y eso es todo. Claro. No, sí, sí, está muy bien. Muchas gracias, Clara. Sí, no, hay todos los intereses se reúnen en las decisiones que tomamos, ¿no? Si estamos acá y tanto queremos aprender como que haya a futuro una remuneración económica por este esfuerzo, como para conocer a otras personas, saber cuál es su opinión al respecto de estos temas. Sí, son muchos aspectos. Yo les invito a pensar que todos esos aspectos que se hacen presentes en cada una de estas decisiones involucran de manera muy, muy directa la cuestión de qué es lo que para nosotros significa la vida, ¿no? Que bien puede ser, como dice Jan Patochka, un horizonte abierto, una amplitud de pensamiento, y ya aclaramos hace un momento que esta libertad de pensamiento o amplitud de pensamiento no tiene que ver solo con saber que podemos decir lo que pensamos, es una cuestión mucho más profunda, ¿no? Es el reflejo de nuestros intereses en última instancia. Si nos interesa solo lo económico, bueno, la vida también es una... Qué interesante que la vida da para todo eso, ¿no? Por eso es que es el corazón de la educación, o diría Michel Henry, de la cultura, ¿no? O sea, no puede haber cultura si no hay prácticas que estén a favor del cuidado de la vida. Y de esas prácticas, la más importante es la de la tarea de educar, ¿no? Hay un texto muy importante, también lo he leído en otras ocasiones en este seminario, de Victoria Camps, La educación, la tarea pendiente. Y ahí Camps dice, bueno, enfrentamos como educadores o educadoras un escenario altamente complejo por los estudiantes, por las instituciones, por las condiciones de trabajo, por la sociedad, y la lista crece, ¿no? Podríamos sacar N número de aspectos que están contra la buena práctica docente. Y sin embargo dice, bueno, eso hay que convertirlo entonces en nuestro desafío, que para una época que se caracteriza por la falta de valores, por la falta de compromiso, sean los educadores o quienes llevamos a cabo el trabajo de enseñar, los que nos convirtamos en última instancia en, si no los referentes de la cultura, porque tampoco es fácil ubicar, saber quiénes son los que están manteniendo todavía a flote lo esencial para que la vida todavía sea ese centro de la cultura, al menos que por nuestra cuenta quede pues ese compromiso y esa satisfacción de haber hecho las cosas de otra manera, ¿no? De lo contrario sería bastante, no sé cómo decirlo, no sé, sería de mucha decepción, ¿no es cierto? Que haciendo todo este esfuerzo, teniendo la oportunidad de más formación, de aprender cosas nuevas,
de ejercer de otro modo nuestra docencia, de mejorar los servicios institucionales, bueno, que sigamos reproduciendo lo que ya está ahora, pues eso entonces sí es decepcionante, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Clara. Carmen, ¿te escuchamos, por favor? Buenos días. Buenos días, Carmen. Bueno, yo estudié la licenciatura en idiomas en la Universidad Europea y una de las razones por las que estoy estudiando la maestría es porque estoy interesada bueno, me gustaría desarrollarme en la docencia. Actualmente estoy trabajando en un call center y honestamente no quise buscar otro empleo porque no me siento lista como para impartir clases. Porque siento que a pesar de, no sé, hablar uno, dos o tres idiomas, no es fácil pararte frente a un grupo y tratar de transmitir los conocimientos, porque pues no es así de fácil. Entonces, pues pienso que esta, esta maestría va a ayudarme a ampliar mis conocimientos, a desarrollarme personalmente y a poder, de alguna manera, bueno, pues impartir clases. Claro, sí, totalmente de acuerdo, Carmen. No, no es fácil, ¿verdad? O sea, se requiere sistematizar. Y qué bueno que la maestría les vaya a dar esa oportunidad, ¿no? De que ustedes apliquen mucho de lo que acá vean a el diseño de sus clases, sobre todo en estos casos específicos de quienes empiezan a adquirir experiencia como profesores o profesoras. Bueno, que hay que hacer una planeación, que hay que determinar claramente los objetivos de una sesión, ¿no? Sí, sí, está muy bien, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, a ti también te pregunto, Carmen, ¿este es el segundo seminario que toman o el primero? Que yo recuerde, está agendado en la currícula bueno, de la original, digamos. Creo que era el tercer seminario, pero no sé. Es el segundo. Es el segundo. Es el segundo. Muy bien. Bueno, pues ahí van, ¿no? Gracias por responder. Ahí van encausados, encausadas. Está perfecto, ¿no? Bueno, yo creo que no está de más que se comience precisamente sensibilizando, ¿no? Por esta parte filosófica de la educación, ¿no? Para que ustedes vean que el esfuerzo en última instancia lo compensa pues un mayor compromiso con la educación, ¿no? Entonces, también creo que es la oportunidad para decir que no hay que desesperarse, es un trabajo muy difícil esto de enseñar, enriquecedor, satisfactorio, pero también muy difícil por los escenarios que tenemos, por las condiciones de trabajo, por mucho de lo que ya se dijo, ¿no? Pero bueno, acá, si me permiten, adelantando mucho, porque eso ya realmente está en el texto de Gaston Bachelard, siempre hay que tener muy en cuenta que si el conocimiento que se imparte en la educación es un conocimiento que busca la verdad, ya en Gastón Bachelard no hay como esta afirmación de la vida como fin último de la educación, y sin embargo, lo que dice sobre cómo enseñar es fundamental para lograr ver en la educación esa finalidad, y lo que dice el autor es lo siguiente: para que se pueda transmitir un conocimiento con objetividad, es necesario que haya, ante todo, claridad, ¿no? Tenemos que ser muy claros con lo que queremos hacer en el salón de clase, si es que ejercemos la educación y nuestro mayor compromiso está dentro de la institución o de cualquier institución, cualquier nivel educativo. Obvio que también aplica fuera de la escuela, como acabamos de decir. Ser muy claros con lo que intentamos hacer, ¿no? Ser muy coherentes, que las decisiones, la vida que cada uno de nosotros lleva refleje también que hay pues ese deseo de, como hemos dicho ahora, el cuidado de la vida, ¿no? Ponerle en riesgo, entiendo también que es parte de las experiencias de la vida misma, ¿no? Lo dice Michel Henry, la vida también en algunas ocasiones va contra sí misma. La barbarie, que es el gran ejemplo para el autor, eh, viene justo a reflejar que a veces se va contra la vida misma. Pero en términos mucho más particulares, también muchas personas eh, descuidan esta parte del cuidado, ¿no? Entonces, bueno, la educación siempre, pues, a quien enseña, le obliga a buscar la manera de dignificar la vida y de cuidarla, ¿no? Y de ahí que, bueno, eso refleje una coherencia entre el modo de ser y lo que se enseña. Bachelard también dice que hay que ser rigurosos, ¿no?
que la educación no se puede tomar algo así como una cosita fácil, hace rato lo decía Carmen, no se requiere pues que haya ahí una búsqueda, ¿no? De estructuras, de modelos, y bueno, tomando en cuenta que también eso pues implica una gran parte del camino en esta preparación, ¿no? Estudiar tanto que habría que estudiar, ¿no? Algunas veces llegamos aparentemente demasiado tarde, ya cuando leemos las soluciones, ya que pasaron todos los problemas del mundo, ¿no? Pero creo que ahora que le citaba a Humberto Eco, siempre que el libro esté presente en la cultura, encontraremos ahí a muy buenos maestros, ¿no? O sea, realmente yo acá con ustedes me veo más como una persona que comparte la lectura de maestros, ¿no? Sí, sí, yo realmente no, ni siquiera podría decir que yo pueda compartir un método propio, no una idea propia, esas cuánto no nos cuesta, ¿no? Formular qué es la educación, bueno, así como por esto, por aquello puedo responder, pero como un conocimiento asumido es difícil, ¿no? Y bueno, lo que podemos hacer es respaldar nuestra formación en la trayectoria de pues estos autores, otros que también sus otros maestros, maestras les van a compartir en su momento, ¿no? Bueno, Paul Anthony, por favor. Si no está Paul, podemos darle la palabra a Alfredo. Alfredo Enrique, por favor, si estás en la sesión. Sí, claro. Yo empezaría citando, yo tengo dos dispositivos, maestro, porque uno es con mi audio y el otro es con el video de la computadora, por eso estoy en Está dos. bien. Empezaría citando a Patochka, que dice, la amplitud se encuentra allí donde el hombre va con rostro sereno, al encuentro de aquello ante lo que huye nuestra miedosa mediocridad. De ahí parte mi miedo hacia el hecho de estudiar esa maestría. Lo pospuse por mucho tiempo, por mi trabajo que tengo actualmente, que está parado por la pandemia, y me llevó o me orilló a regresar a dar clases. Yo he dado clases bastante tiempo a nivel universitario, de bachillerato y de secundaria, incluso primaria alguna vez tuve que dar clase, pero lo dejé por el nuevo trabajo y siempre pospuse la maestría. Entonces ahora con esto de la pandemia, dije pues ahora o nunca, ¿no? ¿Por qué renovarse o morir, dirían? Por todo el cambio que hubo en todo el mundo. Entonces se me ofreció un trabajo, pero desafortunadamente piden con maestría, piden doctorado, sí es el problema eso de la escolaridad que dijimos hace rato, que nos piden títulos para tener cierto trabajo, para generar un mejor empleo y por lo tanto tener un mejor ingreso. Y por eso fue una de las razones que me metí a la maestría, que desde cuando la quería para profundizar realmente y también quizá tal vez dedicar un poquito más a la investigación por el hecho de la experiencia que ya uno tiene en clase, ¿no? Frente a un grupo, que se empiezan a plantear muchas preguntas, dudas, como le dije hace rato, de la educación, por de los castigos y demás, que pueden pasar, que uno ve dentro de las escuelas, dentro de las instituciones. Entonces, básicamente esto es para eso, para ser una mejor persona, profundizar más en lo que hago o lo que estaba haciendo, mejorar mi nivel educativo, lógicamente, conseguir un mejor trabajo si es que se da, dependiendo de qué pase con la pandemia, y por qué no, escribir algo, investigar un poco más, que es algo que me gusta mucho leer. Qué bueno, Enrique. Yo espero que esta invitación a la lectura de estos autores, pues acrecente ese deseo, vaya haciendo más amplio el camino sobre el que uno avanza. Y claro, se convierten también en ejemplo, porque ninguno de los autores que leeremos la tuvo fácil para ejercer la docencia, ¿no? Pienso rápidamente en María Zambrano, que siempre vive en el exilio, ¿no? Entonces, difícilmente esta gran pensadora española hubiera pensado como expectativa para enseñar, buscar como un trabajo formal y estable en un solo lugar. No pudo, no se le dio la oportunidad, siendo una filósofa profundísima, ¿no? Y sumamente importante
en el ámbito del conocimiento del siglo pasado, ¿no? Tuvimos la fortuna de que viniera a México, ¿no? Se instaló en Morelia y ahí escribió uno de los libros más bellos que uno puede revisar acerca de la relación entre la filosofía y el arte, la cultura, ¿no? Que es Filosofía y Poesía, un texto que se los recomiendo mucho. Lo pueden descargar en PDF, lo pueden adquirir. Estos textos, al menos por ejemplo los que hoy le han dado forma a nuestra primera sesión, el libro de Patočka es un poco difícil de conseguir. Está editado por Sígueme, que es una editorial española, y como leímos brevemente en su semblanza, es un autor poco traducido, aun cuando hay muchos expertos en el autor que pues nos dan a conocer las dificultades que atraviesa Patočka. Tenemos como a la mano esta obra de Libertad y Sacrificio. Sus ensayos son muy bellos. Ya la cita que nos comparte Enrique, bueno, a cualquiera sacude, ¿no es cierto? Bueno, qué tipo de vocación, qué tipo de inclinación ha de tener uno para adquirir pues esa fuerza, ¿no? Para decir, pues acá tengo que tomar esto en serio porque me atraviesa, porque es el camino que tengo que recorrer, ¿no? Sí, no, sí, es muy fuerte. Bueno, a mí me gusta mucho Patočka, justo el pequeño puente que hubo en la UAP, ¿no? Que es donde trabajo, de tiempo completo. Salimos a la Ciudad de México porque tuve noticia de que se publicó una nueva traducción de él. Empiezo a revisar, que se titula Interioridad y Mundo. Ya el título dice mucho también, ¿no? Interioridad y Mundo, manuscritos fenomenológicos de la Segunda Guerra. Y sí, bueno, yo sugiero, recomiendo, sé que parte del trabajo de investigación consiste, para quienes les interesa adquirir herramientas para la investigación, lo ha dicho Enrique, previamente también otros compañeros, compañeras lo han hecho ver, investigar, ¿no? Artículos en algunas revistas indexadas sobre la vida y la obra de Patočka. Hay publicaciones, pueden ser útiles para profundizar en el autor, ¿no? O sea, en sus aspectos filosóficos, en sus aspectos éticos, ¿no? En sus aspectos políticos. Yo creo que cualquier autor que haya sostenido que la vida es en última instancia lo que ha de preservarse y cuidarse, es un autor que amerita leerse, ¿no? Amerita ser leído, y es el caso de Patočka, ¿no? Entonces sí, bueno, agradezco mucho también esta puerta que nos da el seminario, una puerta abierta para que intercambiemos también nuestras lecturas, ¿no? Yo siempre me mantengo muy a disposición de escuchar cómo ha sido la experiencia de ustedes, si es que ya han dado clase, porque efectivamente permite que aterricemos en un escenario muy concreto para señalar cuáles son las dificultades, los desafíos, ahora que le citaba yo a Victoria Camps, y también qué es lo que nos interpela, como lo dice Patočka, ¿no? O sea, buscamos esa idea, buscamos esa perspectiva ya trabajada, ya preestablecida de un equilibrio que Patočka critica mucho, ¿no? Un equilibrio que, bueno, más parece que se quedó ahí como, no sé, una meta inalcanzable. O bien buscamos una filosofía en la amplitud que nos ayude a ver la vida en toda su riqueza, en toda su expresión. Y eso significa ver que la cosa no va a ser fácil siempre, ¿no? Que sobre todo, y parece que siempre será más volcada hacia un sinnúmero de batallas por vencer, ¿no? De ahí que Patočka concluye en su ensayo, ya lo veremos en cuanto terminemos estas presentaciones, ¿no? Dice Patočka, lo que llama la filosofía es a vencer, ¿no es cierto?, todo ese peso y transformarlo, ¿no? Transformarlo. Muy bien, bueno, muchas gracias. Ahora le doy la palabra a Jennifer, por favor. Sí, hola, buenos días. Buenos días, Jennifer. Bueno, yo estudié idiomas en la Universidad Europea. Actualmente no estoy laborando, pero me gustaría ser docente. Estoy interesada en la docencia. Y la razón por la cual decidí tomé la decisión de estudiar la maestría es porque, pues como ya comenté, estoy muy interesada en la docencia. Pienso que es una de las profesiones más bonitas, pero al mismo tiempo más complicadas, porque en nosotros recae mucha responsabilidad. Entonces,
al igual que mi compañera Carmen comentó hace un momento, pues no me siento como preparada aún para pararme frente a un grupo. Y pues me gustaría seguirme preparando para que en un futuro, cuando ya labore, poder compartir mis conocimientos de una manera adecuada. Claro. Sí, sí, no hay como ir preparado, ¿verdad? A la batalla, por supuesto. Claro. Sí. Bueno, pero tomen en cuenta que mucho de esto, no quisiera yo decir que la educación nace de un acto espontáneo, ¿verdad? A veces tal vez sí habrá algunos teóricos que dicen que sí, ¿no? No sé, en la perspectiva de la educación para la vida, de la que se habló mucho décadas pasadas, no sé, hace tal vez unos 20 años, ¿no? Que para contrarrestar el modelo de la tecnocratización de la educación, surgió como contraparte la educación en valores, la educación para el sentido y el cuidado de la vida, pero desde una perspectiva un poco más psicológica, sociológica, ¿no? Bueno, finalmente también ahí habría que decir, pensando en los autores de ese periodo, que por principio estaba muy bien que frenaran ese exceso de confianza en la tecnificación de la educación. Hoy nos damos cuenta que también trae efectos negativos en maestros y en estudiantes por igual, en la sociedad ni se diga, ¿no? Ya, si ya estaba un poco cancelada la figura del maestro en la cultura, esto lo ha borrado mucho más, ¿no? Recuerden esos comentarios peyorativos contra los maestros cuando empezó la pandemia, ¿no? Ni los vamos a mencionar acá porque de lo que se trata es de dignificar, ¿no? Siempre piensen que lo que motiva este ejercicio, reunirnos acá, es dignificar el trabajo del maestro, ¿no? Bueno, Eric, Enrique, por favor, sí. Sí, para el comentario con los compañeros que dicen, o sea, que estamos tomando la maestría como para ir mejor preparados a la guerra, pues llamarlo de algún modo, yo siento que no, Carmen y Jenny, ¿eh? O sea, por más preparado que tú estés al entrar a un grupo, a una clase, por más preparado y traigas todas las estrategias de enseñanza, métodos de aprendizaje, enseñanza y demás, no las vas a poder hacer porque es un mundo diferente con los alumnos. Cada alumno es diferente, las maneras de aprendizaje son diferentes, creo que ustedes lo saben, ¿no? Ves ahí audiovisuales, visuales, kinestéticos, etcétera, etcétera. Y no es como que tener una fórmula de lo que vamos a llegar y lo vamos a llevar de este modo y vamos a tener una clase perfecta. En el transcurso, en el momento, empiezas tú ¿cómo se puede? A llevar la tormenta de mejor modo como te vaya tocando. Y es cuando tú vas haciendo tu propio estilo y tú vas creando tu propia manera de enseñar, independientemente que te traigas la mejor planeación del mundo, ¿no? Eso solamente solo para agregarlo para ellos, porque veo que como que la maestría nos va a dar como las herramientas para enseñar mejor, y yo siento que no. Nos va a dar las herramientas para ser mejores nosotros como personas, estar más preparados al momento de educar y nosotros transmitir ese conocimiento de una mejor manera, ¿no? Creo yo. Sí, claro, yo sé que todo va de acuerdo a la experiencia. Obviamente, conforme vas dando clase o vas avanzando, vas adquiriendo experiencia. A lo que iba es a lo último que dijiste, que, o sea, sí quisiera seguirme preparando para poder compartir ese conocimiento de mejor manera. Ok. Pero bueno, lo cierto es que no, yo en ese sentido estoy de acuerdo con Enrique, no hay no sé. Una varita mágica. Claro, no. Y realmente no lo es, ¿no? Porque bueno, cuánto esfuerzo no hay de por medio para una planeación, ¿no? O sea, ya tener como las herramientas, los instrumentos, como ahora dicen, ¿no? Para preparar la clase ya es un buen paso adelante, ¿no? Ya tampoco es como ir en ceros. Si esto lo vemos desde una perspectiva muy existencial, habrá que decir que en última instancia la falta de experiencia pues puede al menos encontrar un sostén, un apoyo, ahí cuando pues ya llevas como todos los materiales, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa mucho todavía, después de ya algo de tiempo dando clases, que ante la inquietud de, bueno, ¿qué tal si no se desarrolla bien el tema? ¿Qué tal si pasa esto o aquello? Incluso, tal vez como hasta ahora sigo haciendo la planeación de mis actividades, es con muchas fuentes de lectura y reflexiono y digo, bueno, hará falta que se propongan tantos textos a leer. Finalmente concluyo que sí, ¿no? Pero lo veo ya de otra manera. Concluyo que sí porque entiendo que la formación es permanente o esa es la intención. Y siempre digo que, bueno, no es como para que se agote ahora todo un texto, ¿verdad?
sino que queda ahí abierta la invitación para que a futuro, si es que ustedes se identifican con las ideas del autor o de la autora, avancen en la lectura cuando consideren que sea el momento, ¿no? Pero antes, pues era también como para tener ahí una, un apoyo, ¿no? Porque, bueno, se me pueden acabar las palabras y ahora que digo, bueno, me paso entonces al otro libro, ¿no? Y así avanzar. Entonces, sí, tener una planeación, tener dominio, conocimiento de las herramientas es importante. La educación es un fenómeno muy complejo, sobre todo porque involucra este trato directo con otros y trabajamos a partir, yo creo que eso sí lo pueden ustedes retomar como algo fundamental en su formación, ahora en la maestría. La educación tiene que ver muchas veces, si no es que siempre, mejor dicho, siempre con un encuentro entre conciencias, ¿no? Es decir, es un trabajo intersubjetivo. O sea, cuando tú vas a dar una clase, cuando tú vas a enseñar, lo primero que tienes ante ti es a una gran diversidad de concepciones de vida, ¿no? Tienes ante ti a personas con diversos intereses, ¿no? Y de lo que se trata, en última instancia, es de encontrar un terreno común. A veces el terreno común lo dan las preocupaciones cotidianas. Es una primera manera de acercarnos, teniendo en claro que como nos preocupa tener una vida, una calidad de vida en todo aspecto, espiritualmente, materialmente, socialmente, profesionalmente, bueno, pues es que acá también nos estamos encontrando, ¿no? Puede que la preocupación sea de otra naturaleza, ¿no? Puede que sea, bueno, ahora que las relaciones humanas están en crisis, ahora que fue otro ejemplo concreto de este seminario en otro periodo, la mayoría de los y las asistentes eran padres de familia. Y por ejemplo, ahí la preocupación era, bueno, pues es que también queremos entender esto de la educación porque somos padres y nos preocupa cómo van a educar a nuestros hijos, ¿no? Para que vean que hay toda una gran gama de posibilidades por las que llevamos a cabo esto, ¿no? Donde yo veo que podemos dar un paso adelante al terreno común de las inquietudes o intereses para la formación o por o hacia la formación, es ahora sí una cuestión sumamente esencial. Y la vuelvo a repetir, ¿no? Todo esto gira en torno, independientemente de cómo vemos las cosas, gira en torno al cuidado de la vida, ¿no? Eh, insisto, podría parecer esto como una repetición innecesaria, pero hay que insistir toda vez que sea necesario hacerlo, porque es muy fácil olvidarnos de que eso va a la educación. Es un fenómeno extraño, que lo que define a la educación, lo que le asigna su tarea esencial, sea algo que se olvide rápidamente, rápidamente. En el mismo escenario de una clase se olvida rápidamente, uno avanza y es ahí lo que justamente se ha dicho ahora, ¿no? O sea, esto se va dando conforme a la experiencia, claro, porque eh, en una planeación de clase no se puede tomar en cuenta cómo va a acabar esta sesión, por ejemplo. Puede que haya dudas al final, puede que no haya preguntas, puede que incluso a algunos o a algunas les desanime la idea de trabajar este tema, puede que a otros les parezca fundamental y digan, no, pues sí, tal vez por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, esa apertura que es irreductible, lo habíamos dicho hace un momento, la vida es irreductible a cualquier postura de conocimiento, ¿no? Es lo que en última instancia permite también, aparte de que esto sea pues toda una conquista, ¿no? Ardua, pues permite que haya la diversidad, ¿no? Y que las cosas no estén escritas de una vez y para siempre, ¿no? Pero sí, no desestimemos que la preparación, el dominio técnico, me gustaría decirlo así, el dominio técnico de todas estas herramientas, instrumentos, habilidades, capacidades es importante, pero otra parte de eso es lo que uno como persona, a partir de su vocación, a partir de su experiencia, puede complementar, ¿no? Para dar clase, ¿no? Y a lo mejor ya ni siquiera diríamos para ser un buen docente, una buena docente, ya al menos para
ser muy honestos u honestas con uno mismo, con una misma, y decir, bueno, tengo esta formación, y aparte ese es otro punto que yo espero podamos destacar la próxima semana a partir de la idea de la vocación. Y siempre lo digo también, porque también en la web doy cursos a profesores, no a los docentes, algunos cursos de formación docente, y siempre les digo esto, que también les comparto a ustedes. Estemos convencidos o convencidas de que somos las personas indicadas para ser buenos profesores. O sea, no es que no niegue que hay que ser humildes, no, o sea, por eso es que hay que ir con cuidado y decir, pues es que no es que yo aquí tenga la solución a todos los problemas de la educación. Y sin embargo, sí tengo que reconocer que soy una persona capaz de poder enseñar orientándome a partir de este principio del cuidado de la vida, ¿no? Porque siempre lo digo a mi compañera, ella es profesora de nivel medio superior, lo digo a los colegas cercanos, a aquellas personas con las que he podido establecer un diálogo ya de mucho tiempo, pues siempre comento, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? O sea, nosotros estamos acá ya con una oportunidad para formarnos y para tomarnos muy en serio la educación. No hay otras personas, estamos los que tenemos que estar, ¿no? Y por lo tanto, aquí es en donde realmente debe verse cuál es el camino que vamos a recorrer. Obvio, tiene como sus claroscuros, ¿no es cierto? Dice Zambrano. Hay como unas partes ahí como no visibles, como cualquier camino que recorremos, ¿no? O sea, hay como veredas y dices, chin, no sé si tengo que ir por allá o mejor sigo mi camino hacia adelante, qué sé yo, ¿no? Pero de eso va justamente hablar y reconocer que somos las personas indicadas para llevar a cabo la práctica docente o desenvolvernos en cualquiera de estas etapas de la educación o actividades que corresponden al área de la educación para hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, y finalmente escuchamos por favor a Argelio, por favor. Ángel, deme chance, no seas malito. Disculpe que interrumpe, profe. Tengo que retirarme de la clase, le pido una disculpa porque tengo que trabajar. Le quería preguntar, volviendo a la escolaridad, la escolarización de esta cosa, ¿cómo va a calificar? ¿Que va a tener algún criterio de calificación para saber algunos trabajos o no? Sí, claro, sí. Yo no, miren, hablando de esto de las planeaciones, Sí, exacto. siempre se me olvida a mí también. Qué pena. Sí, como ya me voy a ir, quiero quedar claro, sí, por lo menos antes de... Sí, claro. Y disculpe la interrupción. No, está bien para que sepan todos de una vez, eso es importante. También se los voy a mandar ahora el lunes que yo les mande indicación de lectura y la bibliografía para el próximo sábado, les voy a mandar el programa completo con las indicaciones de la evaluación. Pero sí, es que todavía no me decido si pedir lo que pedí en el seminario anterior. Yo pedí las actas de cada sesión, ¿no? Que se entregara un acta por sesión y al final un ensayo final. Pero también en otra versión del seminario lo que pedí fue un proyectar un cartel de investigación, ¿no? Entonces, pero bueno, lo delimito y ya yo se los comento el día lunes, ¿no? Perfecto, le agradezco mucho, doctor, y estamos en contacto. Enrique, perfecto. Nos estamos viendo, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Enrique, por acompañarnos hasta ahora. Gracias. Bonito fin de semana, adiós. Igualmente. Bueno, le damos la palabra a Argelio, si está también en la sesión, por favor. Sí, profesor, aquí estoy. Bueno, yo elegí la maestría porque no sé, siento que la educación es el arte pues de enseñar, ¿no? De comunicar o poder nosotros transmitir un mensaje, no sé, de la forma más fácil. Y yo siento que así se pueden cerrar círculos de comunicación. Le comento esto porque yo egresé de la Universidad Europea con la licenciatura de Administración de Empresas y Mercadotecnia, y en el mismo año 2019 comencé a trabajar. Y yo digo, bueno, gracias a Dios, encontré un buen trabajo donde soy gerente, ¿no? Y esa clave de ser gerente es, bueno, yo lo vi ahí en la licenciatura, de ese liderazgo.
y el liderazgo pues también se basa como, yo creo que en el poder enseñar, no sé, a todos, ¿no? Lo habíamos visto en el seminario pasado, bueno, yo creo que eso fue lo que aprendí, que pues en sí el de bien, pues, o el bien en sí mismo es poder enseñar a todos un poco de todo, ¿no? O sea, todos podemos creo que compartirnos conocimientos y como bien decía un video, creo que es un filósofo contemporáneo que se llama Noam Chomsky, él mencionaba que si era una inversión o era una financiación, ¿no? Se debatía entre eso. Y yo creo que sí tiene mucho que ver esto del arte de enseñar, porque pues, hay gente que tiene habilidades, ¿no? Yo diría así diferentes, y, y pues, ¿cómo le puedo decir? Este, que cada una de esas habilidades, a lo mejor en materia de, yo lo veo así, de crecimiento económico, este, ayudan, ¿no? Lo ponía yo en un trabajo, eh, no vas a poner un ingeniero de sistemas a cosechar una hectárea, 1000 hectáreas, ¿no? Existen habilidades en cada una de las personas y eso de el arte de enseñar, y por ejemplo, en ese ejemplo yo decía, pues entre ellos se apoyan, se comparten conocimientos y hasta el mismo ingeniero le ayuda a hacer un software para que pueda él ser, ¿cómo le puedo decir? Tener una vida más fácil, ¿no? Ya no con el bien de, de solo de solo buscar el bien, a lo mejor ahorita yo en la presión social, en las modas, sino más bien esa enseñanza en poder, no sé, decir datos verídicos, ¿no? Pues no sé, la verdad es que eso del liderazgo me ayudó muchísimo ahí en donde estoy trabajando a comprender, ¿no? Que cada uno podemos desarrollar. Yo soy líder de 10 personas y también los capacitamos. O sea, se vienen tantos desarrollos tecnológicos que capacitamos a esas personas y poder transmitirles de una manera correcta, yo creo que a mí me ayudaría muchísimo para poder seguir creciendo dentro de esta empresa donde estoy. Por eso es que elegí también esto de la maestría en la educación. Muchas gracias. Sí, claro, qué interesante. Bueno, yo de esta última presentación destaco dos cosas con las que estoy de acuerdo. Una, que los tiempos que hoy vivimos implican involucrarnos, ¿no? De manera, eh, implica encontrar un espacio donde se encuentren muchas habilidades, sí, porque no puede recaer solo en un individuo todo lo que implica esta tarea de educar, ¿no es cierto? O sea, la educación tiene que ver con la disposición de los estudiantes, así como hemos hablado de la vocación de, eh, de los maestros, las maestras, también los estudiantes deben de tener vocación para ser estudiantes y no siempre la tienen, ¿no? Por la razón que ustedes quieran, porque hará falta madurez, porque hará falta que se preocupen y se pregunten qué es lo que quieren. Son muchas cosas, ¿no? Pero cuando hay, llamémosle así, un trabajo en equipo donde se consolidan objetivos y la finalidad es la misma, que se pueda apoyar a un estudiante para que crezca como persona o como en el caso que ahora escuchamos, un grupo de trabajadores, ¿no? Que pueden crecer profesionalmente y como personas, bueno, qué cosa que incluso en estos escenarios la educación hace presencia y hace presencia porque precisamente lleva lo mejor de cada persona, ¿no? Fuera un ingeniero, un abogado, un arquitecto, un psicólogo, psicóloga, ¿no? Eso es sorprendente. A mí eso siempre me ha gustado ver en el medio universitario, ¿no? Que entre colegas lo primero que tendríamos que aprender a distinguir, a reconocer, es que se trata de personas que también pues han pasado por experiencias, ¿no? Han tenido que trabajar mucho para poder ser docentes y como se dijo también en una de las intervenciones anteriores, que la docencia es una de las actividades más nobles, ¿no? A las que se puede dedicar el ser humano. Ahora, yo no diría que esto sea fácil, ¿no? Yo no diría que la educación es como para acercarnos y facilitar muchas cosas. Seguro lo hace, pero creo que eso es secundario. Diría más bien que
a través de la educación logramos humanizarnos, ¿no? Y al humanizarnos podemos expresarnos de una manera mucho más cercana, por ejemplo, ¿no? Con más confianza, con respeto, en donde ya no haga falta tener que pasar como por toda esta visión, dice Michel Henry, impersonal, donde creemos que todo lo esencial tiene que ser hablado o discutido al modo de, no sé, una máquina, ¿no? Por estos criterios establecidos. También eso es interesante, que para enfrentar la crisis de valores, para enfrentar el nihilismo de la época actual, hemos tenido que echar mano de muchos recursos, la transversalidad, las guías, los consensos, ¿no? En fin, todo lo que está dentro del escenario educativo. Y sin embargo, no hay manera más clara de acercarse a la educación que a partir, como acabamos de decir, del encuentro de nuestra subjetividad con otra, ¿no? O sea, que la educación es un espacio intersubjetivo. Solo vamos a profundizar en el texto de Gadamer, ¿no? De educar es educarse. Importante afirmación que hace este filósofo hermeneuta acerca de la educación. Y creo que traerá pues resultados positivos para que la apliquen, ¿no? Esta versión de la educación humanista en cualquiera de los campos donde se desenvuelvan ustedes, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Alejandro, por favor, veo que levantas la mano. Adelante, por favor, te escuchamos. Sí, al parecer faltaba. Mi nombre es Alejandro Aguilar Periáñez. Ingresé a la maestría en educación precisamente por estar frente a una ponencia o estar en una ponencia al ser invitado por una institución. Estudié la licenciatura en Derecho. No tengo mucha experiencia frente a un grupo y por ello me inquietaba pues ampliar el conocimiento, sobre todo para aprender y sobre todo tener el respaldo de un documento que acredite pues tengo el conocimiento, porque la sociedad así lo requiere. Claro, sí, es una necesidad laboral, ¿no? Como hemos mencionado a lo largo de la sesión. Y todavía más aún, ¿no? Estoy de acuerdo también. Eso es una exigencia social, ¿no? Sí, sí, sí. Insistiré también en lo que quiero transmitirles, ¿no? Que la educación, sabemos, yo creo que ya en este primer acercamiento que hemos tenido en esta sesión, ya podemos ir distinguiendo que sí, hay como toda esta cortina muy pesada de exigencias que a veces le quitan su brillo a la educación, la oscurecen, la dejan a un lado, pero también entiendo que responder a las exigencias de estos tiempos que nunca nos aclaran cuál sería la razón por que se deba de tomar esas decisiones, ¿no? Sí, entiendo, bueno, tener un posgrado, tener un título adicional implica que se entienda más preparación, más conocimiento, pero en última instancia la pregunta central, volvemos, es ¿y para qué? ¿No? O sea, ¿qué de eso le da a la vida misma amplitud? ¿No? ¿Qué de este ejercicio por adquirir más conocimiento, estudiando los diversos grados de estudio, permite que yo ahora trabaje a favor de la dignificación de la vida? Solo así, a mí me parece que se trata de una decisión eh, realmente comprometida con lo que sea fundamental para quien decida, como ahora, estudiar un posgrado, ¿no? Entonces, sí, son como dos etapas, ¿no? O sea, responder a las necesidades inmediatas para un buen trabajo, para un trabajo mejor remunerado, para incluso prepararnos si a futuro deseamos desenvolvernos en el medio educativo. Todo esto es importante. Y por otro lado está que uno, bueno, vea ahí con toda honestidad si tiene o no la vocación para la enseñanza, ¿no? El compromiso para entrarle a un trabajo tan digno y tan difícil como es ser docente, ¿no? Sí, profesor. Sí, Yo creo que, bueno, sí, eso tiene que, o sea, lo tenemos que tener, yo creo que muy claro todos, eso de la inversión, como les digo, como lo decía en el video Noam Chomsky, porque sí es necesario
yo creo que estos centros que están financiados, que son exclusivamente para la investigación o la educación, ¿no? Es completamente necesario porque sí debe de haber ese arte, bueno, yo así lo veo, ¿no? Ese arte de enseñar, ¿no? Es decir, bueno, es que mi ser es enseñar, ¿no? Es poder transmitir esas buenas informaciones sumamente objetivas, ¿no? Creo yo, sí. Es Sí, claro. demasiado, no sé, es que bueno, también yo tengo la espinita esa de lo de maestro porque mi papá es maestro, ¿no? Pero mi papá tiene 72 años, entonces lo que él me transmitió desde su época hasta acá también ha sido con una ética, podría decirlo así, más una moral más ética, ¿no? Eh, y, y yo lo veo de esa forma, el que te enseñe, ese amor por enseñar. Decía, a mí me mandaban, antes los maestros, él era de secundaria. O sea, los maestros ahora deciden, ¿no? Me quiero quedar aquí, cerquita, en mi casa, ¿no? Buscar aquí la plaza. O sea, pero antes nosotros nos decían, ¿sabes qué? Vas a ir hasta la sierra, no sé, de Puebla, y y ahí te vas a poner a enseñar. Y ahí es donde se formaban y se empezaron a formar los buenos maestros. Que eran ese amor de enseñar a dar clases. Bueno, sí lo creo yo. Claro, sí, porque pues está presente que en esa vocación uno va encontrando el propósito mismo de por qué enseñar, ¿no? Y tiene que ver con llegar a ser mejor persona, dar lo mejor de sí a los demás. Pero lo extraño de esto es que no es algo que, como a veces llegamos a creerlo así, se dé casi como por naturaleza, ¿no? Ah, es que esa persona es una buena persona, se le da ser buena persona. No, acá para nosotros se trata como de un compromiso, ¿no? De un deseo de precisamente trabajar lo necesario, todo lo que sea necesario poner en juego para ser buenas personas, para ser mejores personas, ¿no? No es solo como que se dé porque sí, ¿no? No es así como, ah, él es un buen maestro, se le da, ¿no? Sí, claro. Sí, es más como, puede que sí, puede que también sea así, ¿no? O sea, a esa persona se le da ser un buen maestro, una buena maestra, pero añádase que hay que reconocer que esa persona que decimos es un buen maestro, una buena maestra, se está esforzando, no cree que se le dio ese don, ¿no? De manera sorpresiva, lucha por él. Eso yo creo que va de la mano con la idea de Jan Patushka, ¿no? Se lucha por eso, sí. Y hay que aprender de la experiencia de quienes han recorrido con una larga experiencia, ¿no? Como ahora nos compartes, la aventura de ser maestro, ¿no? En qué condiciones, bueno, también decimos ahora que la cosa es difícil, o porque percibimos, o como bien has dicho, hay abundante información para saber que las cosas no están bien, pero imagínense otro contexto donde pues no hubiera, como ahora mismo, estas herramientas que permiten que a pesar de la pandemia podamos seguir formándonos, ¿no? Hay cosas que lamentablemente se han perdido, se pierden con esto y no se van a volver a recuperar. Pero ante eso surgen otras posibilidades de acción, surgen otras posibilidades que tenemos que esforzarnos por dignificar para que sostengan nuestra formación, ¿no? Entonces, bueno, tampoco quisiera yo mostrar un escenario color de rosa porque pues nadie tiene fácil esta tarea. Y sin embargo, sí podría yo decir que necesitamos, como anotaba en el ensayo de Educar contra la Barbarie, ennoblecer todo aquello que está a nuestro alcance para educar, ¿no? O sea, si yo estoy en un medio no educativo, pero que sé que es importante que las personas con las que trabajo estimen la educación, le den prioridad, entonces tengo que luchar para que el diálogo, para que pueda yo orientar, captar la atención y llevarla a ese despertar de una conciencia crítica y responsable, ¿no? Para que, bueno, cual sea el interlocutor de este diálogo que intento establecer, vea que yo estoy profundamente preocupado, preocupada
porque la educación permita que se mantengan vigentes los valores que creemos haber perdido por haber tomado malas decisiones. ¿Cuáles son esas malas decisiones? Las que van contra la cultura. ¿Qué significa ir contra la cultura? O el olvido de la vida, ¿no? Así como para retomar estos conceptos que son centrales en las lecturas que pues estamos revisando para esta sesión, ¿no? Muy bien. Bueno, pasando al texto de Patočka, queda abierta la invitación para profundizar sobre su vida y su obra. Yo les he compartido un ensayo titulado Vida en equilibrio y vida en amplitud porque me permite mostrar cuál es el contexto histórico del problema que estamos estudiando. Si recapitulamos, eso les pido por favor que lo piensen para que puedan ustedes, si es que les pido el acta de la sesión, es decir, como el informe de la clase que hoy tuvimos, bueno, ¿cuáles serían las ideas centrales de lo que se estuvo trabajando en esta sesión? Pues por principio entender que nos guía un presupuesto, diría Edmund Husserl, ¿no? Es decir, hemos establecido ahí una pregunta donde esperamos encontrarnos todos y todas para buscar una respuesta, ¿no? La pregunta es si el conocimiento, si la educación, ¿no? Nos ayudará a conocer lo esencial de la vida. Entonces, ahí hay como ya varios conceptos que necesitamos profundizar, que les pido por favor piensen a lo largo de la semana para reunirnos el próximo sábado con estas ideas. ¿Cómo entendemos la educación a la altura de la época de la barbarie, ¿no? ¿Cómo poder definirla si lo que caracteriza al mundo actual es esta tendencia al nihilismo, donde no importa nada? Entonces, claramente urge interpretar de qué va la educación en este momento. Patočka, a propósito de este horizonte histórico del que les hablo y que podemos extraer de su ensayo Vida en equilibrio y vida en la amplitud, la educación por muchos siglos se mantuvo dependiente del ideal de la vida en equilibrio, ¿no? Donde dice el autor, todos los impulsos, todas las energías, todas esas fuerzas de transformación quedaban niveladas por un ideal establecido. A veces lo estableció la institución, a veces lo estableció la religión, a veces lo estableció el Estado. Bueno, entiendo que eso es importante de entender, pero más importante aún es saber que la búsqueda de una vida en equilibrio, dice Patočka, más parece haber sido fabricada por personas o por personajes que no estaban muy arraigados a el problema concreto de la vida, del día a día, si ustedes quieren. En el día a día, que es en donde la educación debe de llevar a cabo su transformación más profunda, sí, porque la revolución de la esperanza de la que habla Erich Fromm, la desescolarización de la que habla Ivan Illich, ¿no? Tiene que generar cambios, ¿dónde? En nuestra cotidianidad, ¿no? Con las personas con las que nos relacionamos diariamente. Ahí es en donde tenemos que empezar a trabajar para que la educación logre los cambios necesarios para un futuro donde cualquier persona sea capaz de decidir o de tomar decisiones a favor de la vida, ¿no? Si perdemos de vista ese objetivo, entonces salimos del presupuesto establecido o de la pregunta establecida. Recordemos, la pregunta que guía nuestro ejercicio en estas sesiones del seminario de epistemología de la educación, ¿no? Gira en torno a saber si en la educación encontraremos las bases, los fundamentos del conocimiento y en esos fundamentos tener muy claro que el compromiso último que tiene la educación para con el ser humano es el compromiso de, y retomando esta última participación que hemos escuchado, el arte del cuidado de la vida, el arte de enseñar a cuidar la vida. Y en tanto que arte está muy en relación con lo que Michel Henry llama la subjetividad, ¿no?
O sea, pero no significa esto que dejemos que la educación sea definida de cualquier modo, ¿no? Como hace rato aclarábamos, que la vida es irreductible a cualquier postura de conocimiento, ¿no? La vida es mucho más compleja, mucho más amplia que decir, bueno, es que yo adopto una perspectiva racional y crítica en mi modo de hacer una clase, en mi planeación didáctica, en la manera como quiero ser yo un profesor o profesora. Y por eso yo digo que lo más importante es tomar estos principios y a partir de ellos dar un tema. O puede que el caso sea otro, puede que algún maestro o maestra diga, no, para mí realmente la verdadera educación comienza haciendo un esclarecimiento de las experiencias propias, ¿no? Con todo, ninguna de estas maneras que no son gratuitas, ya dijimos, recorren esfuerzos impresionantes, porque claro que cada docente merece todo nuestro respeto por el hecho de que, aún sin experiencia, ¿no? Pues el hecho de estar ante muchas otras maneras de ver el mundo, qué difícil, ¿no es cierto? Qué sorprendente. Más que difícil es sorprendente, ¿no? Escucharnos acá, darnos cuenta de que tenemos inquietudes comunes, que pensamos diferentes sobre ciertas cosas. Todo eso es justo el escenario propicio para que la educación empiece a sacar lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? Hasta concluir, y ahí está la meta de al menos este seminario, si no practicarlo, al menos y convencernos de que la vida es lo que establece la verdadera o auténtica finalidad de la educación, el cuidado de la vida, el arte del cuidado de la vida, o simplemente entender a cabalidad que al lanzar esta exclamación del cuidado, cuando decimos a las personas que nos preocupan, cuídate, estamos poniendo en juego ahí la tarea capital de la educación, ¿no? Bueno, cómo eso ha de mantenerse vigente y ampliarse en todo lo que hacemos, o al menos en nuestro trabajo como docentes, pues qué difícil, ¿no? A ver, es como si yo les dijera, articulemos un discurso, una narrativa, una reflexión de pues, lo que dura la clase, 4 horas, 3:30, qué sé yo, ¿no? Donde defendamos el principio ético, ontológico de la educación, epistemológico de la educación, que dice hay que cuidar la vida. Bueno, ¿cómo lo vamos a desarrollar, no? O sea, y claro, si se dan cuenta, plantearlo así ha despertado en cada uno de nosotros, pues el recuerdo de cómo es que nos hemos involucrado con la educación y sobre todo, qué tipo de respuesta es la que podemos dar a una decisión como la de estudiar un posgrado en educación, ¿no? Entonces, lejos de que las cosas se vayan aislando, se van integrando. Cuando en otras épocas se dio esa integración, empezaron a surgir diversos métodos, diversas teorías educativas que impusieron al ser humano la aspiración a encontrar un destino común a todos, a todas, ¿no? Pero ese ideal no pudo mantenerse a flote precisamente porque llegamos a un escenario donde los intereses cambiaron profundamente, ¿no? Como decimos, dieron una vuelta, un giro total. La vida en equilibrio de la que habla el autor solo podría mantenerse vigente si desde hace ya bastante tiempo pudiéramos reconocer directamente cuál es el fundamento del tiempo que vivimos. Y nos damos cuenta de que no lo sabemos. Podemos caracterizar y decir, bueno, es que en esta época lo que hay es, bueno, cada vez mayor presencia de la tecnología, cada vez mayor necesidad de tener grados académicos, eh, hay profundos cambios, no solo en cuestión educativa, sino también en cuestión política, social, económica. De ahí que la educación se vuelva todavía mucho más dinámica también porque participa de todos estos escenarios.
pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que la sociedad sufre con mayor inquietud la desesperanza, la soledad, ¿no? El temor a la soledad se está patologizando en estas sociedades virtuales. Y así podríamos nosotros seguir desarrollando una mirada crítica, una mirada filosófica o ética sobre cómo está nuestro escenario actual. Pero eso no nos dice entonces dónde está lo fundamental, y es ahí donde dice Patochka, tenemos entonces que tomar la decisión en ese momento de optar por elegir un camino que nos lleve a la amplitud. ¿Amplitud de qué? Amplitud de comprensión de la vida. Porque bueno, en cualquier caso, si recordamos nuestras experiencias, vamos las experiencias más positivas que hayamos vivido o las más negativas que hayamos vivido, nos damos cuenta de cómo la vida siguió siendo esa apertura, ¿no? Como si la vida, insisto, aun cuando suena un poco difícil decirlo así, parece que la vida siempre está destinándonos a volver a ella, ¿no? Ahora, por supuesto que quedará pendiente, no lo vamos a desarrollar ahora porque todavía estamos con el texto de Patochka, pero la próxima semana sí vamos a profundizar mucho en esta idea de qué es la vida entonces, ¿no? Si la educación tiene como último compromiso encontrar y defender lo esencial de la vida, si el conocimiento surge de la vida y nos conduce a ella de nuevo cuando es un conocimiento que se da en el ámbito de la educación, si en última instancia lo único que posibilita que yo lleve a cabo, tome esta decisión de educarme, de formarme, de enseñar, es la vida misma, bueno, entonces, obvio que la pregunta ahora es ¿qué es la vida? ¿No? Y cualquier educador o educadora tiene que llegar a esa pregunta, ¿qué es la vida? Hay una versión mucho más existencial de esa pregunta que nos compromete de manera personal, ¿no? O sea, y que muestra, ahí fíjense, cuando se llega a esa gran inquietud acerca de qué sea la vida, de bueno, cómo todo esto aporta acercándonos o haciéndonos tomar distancia. Ya dijimos que se trata de un dinamismo siempre cambiante, las cosas no son lo que eran antes ni volverán a serlo, y al día de mañana seguramente la educación enfrentará nuevos desafíos y todo eso queda muy claro en la medida en que nos acercamos y alejamos de la vida, ¿no? Pero aparte de eso, tenemos que reconocer, ¿no?, que si no fuera por la vida misma, no pasaríamos por estos juegos de interpretación, ¿no?, por estas dinámicas tan cambiantes. La meta, la tarea última de todo este ejercicio es entonces recuperar una mirada que profundice, ¿no?, en esto que es la vida, ¿no? Ya lo hace de algún modo el autor, ¿no?, de Libertad y Sacrificio, muestra que hay tantos aspectos en juego de naturaleza ética, de naturaleza histórica, ¿no?, y sobre todo de pleno reconocimiento de uno mismo. Y a eso iba mi comentario, ¿no?, que mientras más profunda es esta mirada sobre la vida, entonces planteamos la pregunta de un modo mucho más existencial. Y ahora decimos, bueno, ¿qué es esto del sentido de la vida? O todavía más, ¿qué es esto del sentido de mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Un maestro, una maestra, o quien tenga vocación para enseñar, sabe que se enseña siempre en torno a esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Hacia dónde me lleva este conocimiento? ¿Qué tipo de necesidades empezarán a surgir cuando yo vaya detrás de esa respuesta que busca claridad sobre el tema de la vida? Y ahí, para el autor, se rompe por completo el ideal del equilibrio y se accede
a una experiencia más íntima de lo que es la cultura, la filosofía, la educación, la historia, ¿no? Hay muchos aspectos que toca el autor dentro de este cambio histórico, una época donde, insisto, el equilibrio era el ideal, una época, hablando de la que nosotros vivimos ahora, que no sabe muy bien cómo encauzar sus alternativas porque hace falta un fundamento y que la educación no puede comprometerse con retomar de lo ya hecho las soluciones para cambiar nuestro mundo, cambiarlo para bien, por supuesto, sino que necesitamos, y esa es la conclusión del ensayo, necesitamos, y este es otro punto fundamental de la educación, que al transformar nuestra mirada del mundo, ya lo dijimos mucho en la primera parte de esta clase, ¿no?, de esta sesión, ¿no?, que la educación lo que hace por el ser humano es exigirle ver las cosas de otro modo. Cuando comprendemos que las soluciones del pasado a los problemas de la educación ahora no pueden ser viables porque enfrentamos nuevos desafíos, significa que tenemos que alcanzar un conocimiento nuevo u original sobre las cosas que importan, ¿no? Y nada hay más importante que defender, que cuidar, que cultivar, que es esta cuestión de, incluso vamos a decirlo así, admirar el misterio de la vida, ¿no? ¿Por qué hay que decirlo así? Porque no hay ninguna teoría pedagógica. Acá viene lo interesante. Si tuviéramos todo el tiempo del mundo para tomar este seminario, revisaríamos todas las teorías de la educación habidas y por haber, ¿no? Las empiristas, las racionalistas, las vitalistas, las espiritualistas, las pragmáticas, las ideologías que giran en torno a cualquier marco teórico de la educación, ¿no? Lo que dicen los sociólogos, lo que dicen los antropólogos, porque claro, todo eso está presente al hablar de la epistemología de la educación. ¿Qué están haciendo los antropólogos en materia educativa? ¿Qué hacen los sociólogos o las sociólogas? Los psicólogos, las psicólogas, ¿no? A veces me he querido animar. Cuando yo estudié psicología, mis maestros eran muy de la línea del constructivismo, o como en ese momento se le llamaba, del cognoscitivismo en la psicología. Y entonces, bueno, Piaget era la gran autoridad, y Piaget bien podría quedar acá para un curso de epistemología de la educación. Y con todo, no podríamos abarcar los fines últimos de la educación memorizando todo Piaget, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Se dijo hace un momento, pues a lo mejor ver de a poco, ¿no? Yo diría que más que esto, más que eso, porque finalmente cuando uno se interesa auténticamente o genuinamente por un tema, se da uno cuenta de que, bueno, uno empieza como con 2, 3 cosas, pero uno avanza y uno encuentra más, ¿no? Me refiero ante todo, sobre todo, al hecho de ver en cada una de estas reflexiones una oportunidad para avanzar y profundizar, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia la búsqueda de un conocimiento diferente. Esto que ahora les digo, hay que relacionarlo, ténganlo presente, por favor, porque con esto también vamos a cerrar nuestro seminario, con la lectura de Gastón Bachelard y la idea de que todo conocimiento objetivo que podamos enseñar debe aspirar a encontrar algo nuevo, ¿no? Una expresión nueva para referirnos a las cosas. Y yo espero que cuando lleguemos a ese punto haya quedado claro que aun cuando Gastón Bachelard no mencione que eso es parte de la vida, sepamos ya desde ahora que esta expectativa de la educación por alcanzar un conocimiento nuevo es parte de la vida. ¿Por qué es parte de la vida? Porque solo el conocimiento nuevo puede restituir aquel fundamento perdido que nos haga abrir los ojos y darnos cuenta de que la educación solo tiene como fin último, volvemos a decirlo,
el cuidado de la vida, ¿no? Solo así vamos a poder cambiar el escenario de las prácticas educativas que ya no son viables, aún están vigentes porque tal vez no tenemos ese conocimiento nuevo, no hemos trabajado lo suficiente para adquirirlo o para generarlo, ¿no? Para construirlo, y entonces pues todavía enfrentamos una realidad que ya superó todos los marcos pedagógicos establecidos, pero bueno, seguimos hablando de el constructivismo, ¿no? La perspectiva crítica social de la educación, y nos seguimos apoyando en estos autores, ¿no? Bueno, yendo a la conclusión del texto, donde nuevamente un concepto que también estuvimos comentando en esta sesión ha sido de cómo la amplitud de la vida nos permite defender o encontrar los medios para defender la libertad de lo que somos, ¿no? De lo que queremos llegar a ser, para decirlo de una manera mucho más explícita, ¿no? Para ya no solo decir libertad de pensamiento, porque, insisto, tenemos el prejuicio cuando escuchamos esta expresión y entendemos de inmediato que se trata de la oportunidad que tiene cada uno o cada uno de decir lo que piensa. No, no, acá la libertad tiene que ver con el modo en el que cada uno de nosotros intenta encontrar un camino propio para llegar a ser lo que quiere ser. Esta cuestión que ya estoy mencionando para ir cerrando nuestra sesión de hoy también está relacionado con el concepto del cuidado de la vida. El cuidado de la vida, si ha quedado más o menos claro que de eso va la tarea última de la educación, tiene que ver con defender aquello que queremos ser. Es decir, otro sentido que tiene la expresión cuídate, ya dijimos, eso significa que la vida siempre debe de estar en primer lugar, defendida, ¿no? Cuidada, preservada, ¿no? O sea, recuerden, toda vez que ustedes han hecho esa exclamación del cuidado, cuídate. También significa aprender a actuar de tal manera que las consecuencias de nuestros actos no repercutan contra la vida. Sorprendente, ¿no? Cuídate no solo es el mundo es difícil, ¿no? Y tú eres frágil. Por lo tanto, bueno, encuentra la manera de mantenerte a salvo. No, no, cuidado también significa que mientras tú estableces esta marcha, este camino hacia las cosas, vas a ir adquiriendo conocimiento, pero el único conocimiento que te hace responsable de ti mismo es aquel que te permite entender cuáles son las consecuencias del camino que estás tomando. Que ustedes decidan estudiar este posgrado trae consecuencias, traerá consecuencias positivas, ¿no es cierto? Muchas de ellas ya se hablaron. La pregunta es si traerá también otro tipo de consecuencias. No lo sabemos. Como no sabemos cómo serán una primera clase, ¿no es cierto? Lo digo en el caso de las compañeras, los compañeros que se están formando porque quieren ser buenos docentes o buenas docentes. Ha sucedido, esto es sorprendente también, que las cosas no se dan como se pensaron, y bueno, muchos se desaniman o muchas se desaniman y dicen, bueno, ya tengo todo esto, pero resulta que acá, en el momento de encontrarme cara a cara en el escenario, pues realmente no supe qué hacer. Bueno, yo ahí lo que les diría es no desesperarse, ¿no? Entender que esto va dándose poco a poco. No, la educación tiene su propia temporalidad, eso lo dice George Steiner, ¿no? Formarse, imagínense cuánto tiempo no se necesita para formarse. Cuántas experiencias no necesitamos recorrer para que madure nuestro pensamiento, para que madure nuestro criterio. Entonces, bueno, que no nos intimide el hecho
de que también la escolarización establece sus propios tiempos y quiere que en 2 años o en 3 o en 4 o en 1 uno sea experto o experta en la educación. Bueno, a lo mejor eso se puede respaldar por un título, por una serie de calificaciones, se decía hace rato, ¿no? Bueno, es que te califica la sociedad, la escuela te califica, yo les voy a dar una calificación al final, pero ¿qué dice esa calificación realmente, no? No cubre realmente la expectativa de que la educación sea esa formación para el cuidado de la vida. Responde a una necesidad académica, institucional, burocrática, social. Con lo que más vale quedarnos es con esta experiencia de que al intentar hacer este trabajo, el de dar clase, el de enseñar, pues nos vamos a encontrar con varias experiencias que nos desanimarán, pero hay que encontrar, bien dice Patochka, el valor para hacer frente a esos desánimos y a esos fracasos, ¿no? Dar clases es una forma de vida donde el fracaso está presente, muy presente, ¿no? Y se fracasa todo el tiempo, pero dice Gastón Bachelard, del error se aprende. Él lo dice sobre la enseñanza de las ciencias, pero creo que podemos aplicarlo en cualquiera de nuestras experiencias al intentar dar clase, ¿no? Sea que enseñemos en el área de las humanidades, en el área administrativa, en el área de las ciencias, ¿no? Bueno, esta cuestión de la libertad, he hecho todo este rodeo ya para ir terminando y para recalcar que otro sentido que tiene la expresión del cuidado es, bueno, aprende a ser libre, ¿no? Ya vimos varias maneras de interpretar de modo esencial la expresión del cuidado de la vida. Otra más que podemos nosotros tomar del autor al final de su ensayo es que la educación siempre está a favor de una vida libre, ¿no? Y aquí ya voy directamente a la lectura, ya final en el texto. Lo que queremos decir, ¿no?, es que en la auténtica amplitud, nosotros estamos entendiendo esa auténtica amplitud como el arte del cuidado de la vida, se apodera no solo de los límites externos, sino también de los internos. Un límite interno es el ejemplo que acabo de decir. En la práctica docente se experimenta muchas veces el fracaso, pero eso no determina que uno sea bueno o mal maestro, maestra, ¿no? O sea, hay como eh, estos medios, ¿cómo podríamos representárnoslo? Como si fueran diversas capas, ¿no es cierto? El corazón es la formación, es siempre fomentar una discusión, un aprendizaje que gira en torno al sentido de la vida, y eso va a recorrer diversas capas. Tal vez la capa más dura, ¿no?, de penetrar es la de la indiferencia, una indiferencia que a lo mejor ni siquiera dependió de mí. La adopté del medio, porque no a todo mundo le interesa esto del cuidado de la vida. Lo extraño es que incluso una actitud de indiferencia, hasta de indolencia, tiene que ver con la vida, una vida que no está volcada sobre sí misma. La educación tiene que hacer de cada oportunidad, ¿no?, un espacio, un diálogo, ¿no?, una enseñanza para que cualquier persona se dé cuenta de que es responsable de su vida, ¿no? Dice, no existe actividad verdadera del espíritu que provenga exclusivamente de la esfera de las ideas. Nuestros límites internos, el mundo que vive en nosotros, no es algo que originariamente produzca dolor, mas el dolor, aprendido y sostenido en la amplitud, nos enseña a descubrir el mundo y nos hace ver que somos libres con vistas a la interpretación de su sentido. El dolor nos lanza. Retomo esta parte del dolor porque yo quiero que en cada sesión podamos leer brevemente o comentar como lo hicimos ahora. No pensé que fuera a ser así,
pero creo que salió mejor de lo que yo creí, en donde, bueno, hubo estas intervenciones directas al texto que claramente me dejan ver que se ha leído los materiales, eso está muy bien, ¿no? Pues del mismo modo, también la próxima semana les voy a compartir otro ensayito donde hablo acerca de la educación pública, cuál es su valor, cuál es el destino de la educación, entendiendo por pública que sea laica, que sea universal. No tanto me refiero al régimen económico que ahora determina que hay escuelas privadas o públicas, no, me refiero acá al valor universal que tiene la educación, es decir, que esto del cuidado de la vida es una responsabilidad de todos y todas, ¿no? Desde la infancia hasta la edad adulta, siempre ahí la vida es la que eh, se manifiesta. En la infancia, en la plenitud del juego, ¿no es cierto?, de la recreación. Y cuánto aprendizaje no hay de por medio en el juego de los niños, ¿no? En otras etapas de la vida, bueno, el aprendizaje girará en otras preocupaciones, otras posibilidades, pero no aislándose de la vida, sino justamente sostenidas en ella, ¿no? Y en el tercer ensayito, para nuestra tercera sesión que yo les quiero compartir, cuando ya empecemos a trabajar a Gadamer, también yo les quiero pasar un ensayo donde también hago un breve comentario sobre esta experiencia del dolor, ¿no? Eh, pero me refiero, otra vez aterrizándolo al terreno de la epistemología educativa, me refiero acá al hecho de eh, enfrentar un escenario tan complicado como el que hoy tenemos, educación a distancia, dificultades para encontrar empleo, una visión extraña, fragmentada de qué es lo esencial en el ser humano, ¿no? Ya rige lo material, hay un desconocimiento de la idea de esto que Patochka llama la vida del espíritu. Hay una fuerte inclinación por lo técnico, pero al mismo tiempo hay un rechazo porque no estamos solventando necesidades humanas profundas a través de la técnica, a pesar de que ya se utiliza para todo y se ha vuelto indispensable. Bueno, dense cuenta, estamos intentando establecer un diálogo con las circunstancias inmediatas, porque ya dijimos, si la educación ha de transformar el escenario, lo hará desde el medio más inmediato, el modo como cada uno de nosotros enfrenta con la mayor plenitud de sentido posible su cotidianidad, su día a día, ¿no? Sí, porque esto de ser maestros o maestras o de formar parte del ámbito educativo, si es que otros son sus intereses en el ámbito de la educación, bueno, no lo somos solo como de manera aislada o en el horario, ¿no? Volvemos a esta idea de la administración de la educación, de la burocratización de la educación, ¿no? En un sentido negativo. También, obvio, hay un sentido positivo. Si no hubiera orden, si no hubiera planeación, si no hubiera departamentos específicos en las instituciones, bueno, ¿cómo educar, no? ¿Cómo educar en tanto el modelo vigente? Sí, no, o sea, también habría que decir eso, que no sabemos si sea la mejor manera. Ha sido como nos hemos mantenido ya por mucho tiempo, haciendo de la educación también un proceso que forma parte de otros procesos sociales, ideológicos, administrativos, económicos, políticos, históricos, etcétera, ¿no? Bueno, pero al punto que voy es, y siguiendo acá con el texto, ¿no? Fíjense, dice acá, pertenece, bueno, en virtud de semejante descubrimiento, de una luz diferente interior, es posible amar el dolor mucho más profundo que la embriaguez del poder y del éxito. Pertenece a la esencia humana el no sentirse pleno con la finitud. Ahora bien, el poder, el éxito y la grandeza mundana son todas ellas cosas finitas. Al hablar del dolor, al hablar del sufrimiento, al hablar del fracaso, no he incluido en nuestras lecturas para este seminario a los autores que buscan un fundamento en la existencia para la educación, pero eso
está aquí reflejado en Jan Patočka, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que vamos a hacer lo que esté en nuestro alcance para que las cosas sean mejores? Si es que realmente nos comprometemos con la educación, pues nosotros, ya lo dijimos hace rato, ¿no? No habrá otra persona que venga a ocupar nuestro lugar, nosotros ya decidimos esto, nos lo vamos a tomar en serio y entonces vamos a hacer lo posible para que la educación sea el medio a través del cual nuestra sociedad despierte, ¿no?, a un cuidado de la vida, ¿no? Bueno, eso que representa en un sentido existencial, bueno, representa una lucha con la propia verdad que nos constituye a cada uno y a cada una. Y ya dijimos de qué va esa verdad, que no siempre logramos mantenernos firmes ante esta convicción, que a veces titubeamos, a veces sentimos inseguridad por todo esto. Pero la mirada filosófica, la mirada profunda al tema que estamos comentando, es la de un compromiso pleno, donde incluso a partir, el autor pone como ejemplo el dolor, nosotros hemos puesto como ejemplo el fracaso. Incluso ahí, la educación tiene que seguir siendo el medio que transforme nuestra mirada sobre el mundo, nuestra mirada de las cosas, ¿no? Concluye el autor con lo siguiente, ya para darle la palabra y con eso cerrar nuestra sesión, darles a ustedes la palabra. ¿Qué les ha parecido esta propuesta de tema? Váyanlo pensando, mientras les leo la conclusión del penúltimo párrafo como del último párrafo. Por tanto, todo verdadero amante de lo eterno e infinito tiene que haber asumido, ante todo, el dolor y la contrariedad. Tomamos aquí contrariedad en el sentido literal de ir contra la tendencia espontánea que se presenta como naturaleza, contra nuestras ilusiones, contra nuestros apreciados miedos, tras los cuales se encuentran deseos ocultos, y contra nuestras supersticiones. La filosofía de la amplitud, aquí habría que detenerse y reflexionar un poco qué es esto de la filosofía, lo veremos al leer a María Zambrano. La filosofía de la amplitud sigue todo el juego de las experiencias humanas, de los puntos de vista y de las actitudes vitales, poniendo en guardia frente a las ilusiones corrientes e invitando al amor de lo eterno que vive en ella, ¿no? Aquí, si nosotros quitáramos el concepto de filosofía y pusiéramos el de educación, tendría la misma fuerza el argumento, ¿no? Una educación que nos forma para una mirada en la amplitud, ¿no?, sigue todo el juego de las experiencias humanas. La educación permite que haya una comunicación entre lo interno y lo externo, para decirlo en otros términos, bueno, también están en el autor, ¿no?, de los puntos de vista y de las actitudes vitales, porque educar también es eso, no solo es que nos lleve al cuidado de la vida, hay que entender que educar es también una actitud vital. Y en ese sentido, cualquiera que pueda abrirnos los ojos a la libertad de sentido y a comprender que la vida es destino, es entonces quien nos educa, porque está haciendo del acto de educar una actitud vital que nace y que conduce hacia la vida, poniendo en guardia, previniéndonos, ¿no?, de las ilusiones corrientes, porque ¿qué es la vida en este mundo donde no hay principios? Casi que a nadie importa, y ya por eso dijimos que es muy fácil perder de vista el rumbo de nuestro ejercicio, invitando al amor de lo eterno que vive en ella, sea la filosofía, sea la educación misma, ¿no? Bueno, pues nos quedan unos 10 minutos para terminar nuestra sesión. Queda, por supuesto, pendiente el texto de Michel Henry. Muy brevemente les comparto para que contextualicemos del autor para nuestra siguiente sesión, de qué va lo que leeremos en La barbarie, ¿no? Autor que revisaremos, bueno, ya la próxima sesión, considerado uno de los más novedosos en sus planteamientos filosóficos concernientes a la tradición moderna. Esa tradición moderna es la que acá ha cuestionado Patočka, la que dice que ha construido todo un horizonte
en el equilibrio de la vida, donde pudiéramos aquí ponernos de acuerdo y decir, bueno, esto se resuelve así, y como todos tenemos como esa propensión de la defensa y el cuidado de la vida, lo vamos a lograr. Bueno, Patočka dice que eso no es posible. Y del mismo modo, Michel Henry va a criticar esta concepción del mundo moderno. Escribió una primera tesis dedicada al filósofo Spinoza. Posteriormente, su apego y profundidad por reinterpretar el pensamiento francés, de sus agudos comentarios a Descartes, ¿no?, hasta la obra de Mandevirán, aún al incursionar hábilmente en el marxismo, pues dedicó a Marx 3 gruesos tomos de análisis, además de interesarse en el psicoanálisis, en la teoría del arte y en los estudios sobre la cultura. Michel Henry es leído y discutido principalmente como uno de los exponentes más importantes de la fenomenología del siglo pasado, ya que le dará un giro original que es de nuestro mayor interés para el curso, bueno, para el seminario. A diferencia de los cuidadores de un supuesto sentido unívoco que se desprende de los escritos de Edmund Husserl, maestro de Patočka, a los creadores, a los cuidadores, ay, perdón, aquí lo proyecto en grande porque si no, no voy a ver. A diferencia incluso de los filósofos que eligieron la crítica a la fenomenología, trabajando por su renovación, llegando a la hermenéutica o a otras formas de legitimar el pensamiento, ya sea de Husserl o de Heidegger, resulta que Henry, el autor de la barbarie, elabora lo que él llama una fenomenología material, que de acuerdo a nuestra interpretación es una fenomenología fundada en la subjetividad, cuya preocupación central es la vida, como lo que da sentido y lo que está por encima de cualquier determinación ontológica, ¿no? De ese modo, nuestro autor es valorado y reconocido a la misma altura de otros pensadores sumamente importantes, Bergson, Merleau-Ponty, Ricoeur. También dedicó una buena parte de su trabajo filosófico, de su fenomenología de la vida, a pensar la religión, la ciencia, el arte, la historia, ¿no? Entonces, bueno, si se dan cuenta, se trata de autores con una amplísima formación que sin duda pues son referentes para entender acá nuestra propuesta de avanzar en lo que tiene que ver con el sentido, ¿no? El sentido de la educación desde un marco epistemológico, y por eso es que planteamos la pregunta por el conocimiento, pero no de cualquier conocimiento, sino de aquel que sea capaz de mostrarnos lo esencial de la vida misma, ¿no? Bueno, ¿qué les ha parecido el planteamiento? ¿Qué duda tienen? ¿Qué comentario les gustaría hacer para cerrar nuestra sesión de hoy? Pueden abrir con libertad el micrófono, bueno, levantar la mano como sea más cómodo para ustedes, para poder escuchar pues su comentario final de esta sesión. Adelante, por favor, sí, escuchamos. Bueno, a mí la verdad es que bueno, sí me han de quedar como a lo mejor cierto tipo, no de dudas, bueno, podría decir interrogantes, ¿no? Pero hasta ahorita yo creo que está claro, o yo lo veo claro, ¿no? Este seminario, por lo que pienso o creo que lo veo así, y y pues la verdad pues ya iremos descubriendo, ¿no? Todos estos autores que tienen pues puntos de vista y sumamente algunos diferentes, otros más llegan a un común acuerdo, y también aprender de ellos, ¿no? Que es lo que se trata, ¿no? De hacer. No tengo dudas, profesor. Muchas gracias. No, al contrario, por el muchas tiempo. gracias a ti. No, al contrario, muchas gracias por participar. Efectivamente, ¿no? Recuerden, esto sigue siendo la invitación y la reiteraré cada sesión y cuantas veces sea necesario. La única manera de ver cuál es el peso de esto que estamos discutiendo parte de la convicción de que al educar adquirimos conocimiento, ofrecemos conocimiento, ¿no? Dentro de lo que es el proceso educativo nos formamos, y al formarnos, pues tanto eh, adquirimos conocimiento de cualquier área, por supuesto, y al mismo tiempo pasamos a esa otra etapa de transmitir conocimiento. Ahora, ¿qué es lo común?
a cualquier conocimiento adquirido o transmitido. ¿Qué es lo más esencial de estos conocimientos? Que remiten a la vida, ¿no? Claro, habrá que entender que hay como, pues, no sé, hay un sentido, llamémosle, sí, ocupando los términos de Patočka, hay un sentido equilibrado de lo que es la vida, del cual todos compartimos y decimos, bueno, vivir es esto, no estar aquí en el día a día, o incluso en ese sentido equilibrado, habrá quienes digan, no, bueno, es que la vida solo la sabe quien estudia científicamente la vida, ¿no? Realmente la vida que pone en común al conocimiento adquirido como transmitido es más bien una vida que está en la amplitud, ¿no? Una vida que solo se puede pensar, bien escribió Gabriel Marcel, viviendo. No hay otra manera. La vida es irreductible a cualquier concepto unívoco, como leíamos acá y como lo veremos en el pensamiento de Michel Henry, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario para ya cerrar nuestra sesión de hoy? Bueno, a mí se me hizo muy enriquecedora la clase y también pues nos deja planteamientos filosóficos que creo que cada uno ya debemos reflexionar en sí para pues actuar de ahora en adelante. Y le agradezco por la clase, maestro. No, al contrario, yo agradezco la buena disposición de ustedes para mantenernos. Sé que es exigente porque es un tiempo extenso el de la clase. La única manera de hacerlo llevadero es que todos, todas participemos en este ejercicio de diálogo, retomando nuestras experiencias o bien lo que deseamos hacer a futuro al ejercer la educación en cualquiera de estos campos presentes de la educación, sobre todo la docencia. Siempre creo que es ahí en donde más repercusión tiene lo que podamos discutir. Que no únicamente, no únicamente. Si ustedes van a dedicarse a la investigación, si van a seguir trabajando en mejoras para el ámbito de la gestión de los servicios educativos, o si solo se han acercado a esta experiencia como mero aprendizaje para tener un horizonte más amplio, porque les gusta aprender. Igual en esas condiciones, la única manera como esto es viable es, bueno, poner acá sobre la mesa cómo es que vemos los temas, cómo los estamos entendiendo y dar un paso siguiente. No solo es aquí como intercambiar opiniones, es encontrar los compromisos más fuertes en cada uno de nosotros, ¿no? Alejandro, por favor, sí, escuchamos y ya con eso cerramos la sesión. Sí, como lo estamos viendo en clase, el conocimiento se ha dado a través de experiencias que ha tenido el hombre para ir perfeccionando nuestro razonamiento o cuestionar nuestro entorno y así educar a futuras generaciones, siempre y cuando sea de forma correcta, o bueno, siempre buscamos la forma correcta, o debemos buscarla. Claro, y ojalá eso signifique para todos y todas despertar en cada uno de nuestros estudiantes o de las personas con las que convivimos a diario ese deseo de cuidar de la vida, ¿no? Ese es el deseo de la educación, ¿no, profesor? Es el amor de la educación. Así es, así es. Así, si en lugar de estas lecturas hubiéramos ido a algún texto clásico de la educación, el canto del cisne de Pestalozzi, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? La didáctica magna de Comenio, textos que se escribieron mucho antes del siglo XX, encontraríamos ahí que lo fundamental siempre ha sido abrir los ojos a una comprensión más plena de la vida, ¿no? Interesante que los autores que hoy leímos o que hemos comentado sostengan que eso pertenece al ámbito de lo espiritual. Hay que reflexionarlo con cuidado también, porque lo veremos reiterado en Zambrano, por ejemplo, ¿no? En Merleau-Ponty también, y de algún modo también en Freire, a pesar de ser un pensador que sobre todo trabajó a favor de una causa social, ¿no? Bueno, pues así es como entonces concluimos. Concluyo diciéndoles que el día lunes de la próxima semana mandaré el programa con la especificación de los criterios de evaluación. Sé que es importante para ustedes tenerlos presente.
De cualquier manera, las notas que van tomando de las sesiones, vayan, por favor, les pido, pasándolas en limpio en algún archivo, porque por lo regular el trabajo final, sea un ensayo, sea preparar un cartel de divulgación, pues implicará retomar todo lo que estemos viendo a lo largo de nuestras 4 sesiones. Voy a compartirles también las siguientes lecturas. Recuerden que tenemos pendiente, y será con lo que empecemos la próxima semana, a Michel Henry para abordar este tema de la vida, y las lecturas también que formarán parte de la segunda sesión del curso. Cualquier comentario o duda pueden escribirme con toda libertad al correo. Esperen, por favor, al día lunes para recibir esta cuestión del programa, la presentación y los archivos de las lecturas, ¿no? Es el mismo link de acceso para todas las futuras sesiones, ¿no? Y bueno, si tengo alguna otra especificación que hacer, les escribo, por favor, en el transcurso de la semana. Les deseo a todas y a todos muy buen fin de semana, que puedan descansar, recuperar energías para comenzar de la mejor manera la próxima semana de trabajo, ¿no? Muchísimas gracias. A sus órdenes. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a usted, profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.